Continuamos verso a verso a través del libro de Hechos. Y la historia de Hechos ya se ha puesto bastante intensa. Pablo ahora está custodiado por el gobierno romano. Ya no está libre. Ya no puede predicar en las calles ni en las sinagogas como antes lo hacía. Sin embargo, Dios lo llama ahora a predicar delante de reyes y delante de gobernantes. Y a lo mejor tú piensas, no, pues qué padre, poder predicarle a un gobernador, poder predicarle a un rey, o en nuestro caso al presidente, ¿no? Que tuvieras la oportunidad de predicarle a una persona que está en esa autoridad. Tú dirás, pues qué padre lo que está viviendo Pablo. Pero en realidad no está tan padre, porque estas predicaciones se dan en medio de juicios. Pablo está como preso. Los judíos siguen tratando de matar a Pablo de una o de otra manera. La semana pasada vieron con Luis cómo de hecho los judíos ya hasta habían incluso planeado una emboscada para asesinar a Pablo mientras que lo transportaban los romanos. Ya tenían su plan. De hecho dice que hicieron un voto, un juramento bajo maldición, que no iban a comer hasta que vieran a Pablo muerto. Y entonces planearon todo un complot, toda una emboscada para matar a Pablo mientras que lo iban a transportar. ¿Tú creías que eso lo había inventado Hollywood en las películas policíacas de acción? Pues está en la Biblia. Este tipo de estrategias le estaban utilizando los judíos para asesinar a Pablo. ¿Quién dijo que la Biblia era aburrida, verdad? En fin, el plan no les funcionó. Le avisaron a Pablo le avisó al tribuno, y entonces le mandan a Pablo con un montón de soldados y lo envían en secreto con el gobernador Félix para que ahí pueda tener lo que vendría siendo un juicio justo. Y aquí es donde se desarrolla la porción bíblica del día de hoy. Pablo se salvó de ese complot, no lo asesinaron, pero ahora tiene que enfrentar un juicio delante de un gobernador que es todo menos justo. Así que hoy vamos a abarcar Hechos 24, de los versículos 1 al 16, y el mensaje de hoy le he titulado Calumnias, ya que todo el juicio que los judíos arman en contra de Pablo se basa por completo en calumnias en contra de Pablo, mentiras en contra de Pablo, y a través de este juicio vamos a enfocarnos en dos puntos, que primero vamos a ver los calumniadores, y después vamos a ver la mayor calumnia del siglo XXI. Y vamos a ver cómo podemos aplicar algunos principios bíblicos en nuestra vida diaria con respecto a las personas que nos calumnian, con respecto a qué pasa cuando somos calumniados y cómo tratar a estas personas. Así que vamos a iniciar este estudio verso a verso en el punto número 1, que es los calumniadores. Si ya estás en Hechos 24, acompáñame a leer el verso 1. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces aquí se empieza a desarrollar la escena, ¿ves? Dice que 5 días después de que lo transportaron, entonces se da el juicio, y entonces Pablo asiste a este juicio y nos da una introducción de quiénes están o qué personajes tenemos en este juicio. Y la verdad es que tenemos unos personajes súper especiales aquí en este juicio. En primer lugar, se menciona que está el sumo sacerdote Ananías. ¿Te acuerdas quién es este hombre? ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablamos acerca de cómo Ananías era el sumo sacerdote en ese momento, pero tenía todo menos santidad? Era corrupto, se robaba los diezmos de los otros sacerdotes, era un hombre que mataba sin escrúpulos por su propia conveniencia, era un mafioso, este sumo sacerdote. Mandó a bofetear a Pablo cuando no le gustó lo que Pablo dijo, lo mandó a bofetear en contra de la ley y le dieron su cachetadita a Pablo. Entonces desde aquí ya sabemos que Pablo ya está en problemas. Pero Ananías no viene solo. Esta vez trae a un hombre llamado Tértulo, que menciona aquí que es un orador. Tértulo es básicamente un abogado. Así de seria está la cosa entre Pablo y los judíos. Ananías está tan decidido a matar a Pablo que contrata a un abogado para acusarlo. Sin duda Pablo está en problemas.
Pero para cerrar con broche de oro, no solamente está Ananías, su abogado, sino el juez de este juicio es el gobernador Félix, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Pero por el momento tenemos una idea general de las serias que están las cosas para Pablo en este momento. Y ahora fíjate cómo inicia el discurso de este abogado Tértulo en contra de Pablo. Fíjate, versículos 2 al 4. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Se nota que este hombre es un orador, ¿verdad? Es aquí en donde nos damos cuenta que este hombre en realidad tenía dos oficios. El primer oficio era ser abogado y el segundo oficio era barbero. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Fíjate qué introducción tan aduladora le da al gobernador Félix. Este hombre es inteligente. Dice que debido a él gozan de gran paz. Dicen que muchas cosas son bien gobernadas por su prudencia. Dice que siempre lo reciben con gratitud en todos lados. Y si tú no conoces el trasfondo del gobernador Félix, tú puedes decir: no, pues ese gobernador, y que venga acá a Veracruz, ¿no? El problema es que todo lo que está diciendo Tértulo acerca de Félix es mentira. No había paz en su gobierno, no gobernaba con prudencia, y los judíos no lo querían, lo odiaban. Le tenían terror a este hombre. Félix es el clásico ejemplo de un hombre que es corrompido por el poder. Porque su historia es bien interesante. Si tú te pones a investigar la historia de Félix, él era un esclavo que con el tiempo logró su libertad y con el tiempo se empezó a juntar con gente importante y terminó siendo gobernador. Entonces, esto podía ser una historia súper motivacional, el esclavo que llegó a ser gobernador, si no fuera porque el poder lo corrompió por completo. Tácito, un historiador de esa época, describe a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria. Él utilizaba la brutalidad para aplacar las revueltas, era un verdadero asesino. Los judíos veían con horror a este hombre debido a su brutalidad en contra de ellos, y era conocido como un hombre lujurioso, tenía varias mujeres y siempre estaba en busca de jovencitas para tomarlas para sí. Entonces nos damos cuenta de que definitivamente ninguna de las cosas que este hombre dice acerca del gobernador son ciertas. Pero hay algo aquí muy importante que podemos aprender de Tértulo, el abogado. Cuídate de los aduladores. Dile a la persona que está junto a ti: cuídate de los aduladores. Todos hemos conocido a algún adulador. Una persona que busca congraciarse contigo, que se ríe de tus chistes aunque sean malísimos, que adula todo lo que haces, que te aplaude hasta lo más mínimo. Cuídate de esas personas, porque por lo general tienen dobles intenciones. Fíjate qué dice la Biblia acerca de estas personas en Judas 1:16. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. A veces tendemos a poner nuestra confianza en este tipo de personas porque por lo general te caen bien, son buena onda, te dicen cosas bonitas, son elocuentes con sus palabras, saben pretender una amistad y tienden a ganarse muchas veces nuestra confianza. Pero por favor ten cuidado, no cometas ese error. Sé sabio en tu trato con este tipo de personas. Y sobre todo, un consejo bien importante para los matrimonios presentes: cuídate mucho, especialmente de los aduladores del sexo opuesto. Varón, si una mujer que no es tu esposa se empieza a convertir en una aduladora, a comportarse de esa manera, a hacerte la barba de esta manera, tienes que poner tu distancia inmediatamente. No puedes dar lugar a eso. Y tienes que contarle a tu esposa.
Y lo mismo las mujeres, acerca de esos varones que se acercan a ti con esa actitud, que se acercan a ti con esos piropos, con ese qué bonito te siente ese vestido, con ese tipo de comentarios, tienes que poner tu distancia, mujer. Tienes que tener cuidado. Porque créeme, no quieres tener nada que ver con este tipo de personas. Pueden destruirte a ti, pueden destruir tu familia. Es muy fácil caer en estas trampas del enemigo. Fíjate que dice Proverbios 5, del 1 al 6, en la nueva traducción viviente. Dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de vida, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Esta es la advertencia que nos da la Biblia acerca de esto. Hermanos y hermanas, no abran una puerta que no quieren abrir. Cuídense de esos aduladores. No convivan con ellos, no les sigan la plática, tomen su distancia. Nada bueno puede salir de una amistad con este tipo de personas. Así que tenemos aquí a Tértulo, un adulador, un hombre elocuente que le está haciendo la barba al gobernador, ¿verdad? Por supuesto que tiene una doble intención, porque él quiere ganar el juicio para poder condenar a Pablo, es su trabajo, para eso lo contrataron. Y fíjate cómo acusa falsamente a Pablo. Versículos 5 al 9. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. El discurso de este hombre tiene el objetivo de probar que Pablo es un peligro político. Porque a este gobernador no le interesan las cosas judías, no le interesan las leyes judías. Pero se va a interesar si ve que es un problema para su política. Entonces, la estrategia que está utilizando aquí Tértulo es acusar a Pablo de revoltoso, de peligro en general para el gobierno romano. Y obviamente, a Félix, el gobernador, eso es lo que le iba a interesar al final de cuentas, ya que como un político va a querer eliminar a toda amenaza para su gobierno. Y como de por sí Félix ya tiene fama de ser asesino, de ser brutal, de lograr todos sus objetivos por la violencia, obviamente Tértulo aprovecha esto y va a querer que Félix mate a Pablo por política. Así que es interesante porque este hombre Tértulo primero es un adulador. Primero dice cosas súper padres, súper bonitas acerca del gobernador, pero después se voltea a Pablo y lo empieza a sabotear y empieza a decir mentiras en su contra, se convierte en un calumniador. Y aquí hay una lección a aprender. Los aduladores se convierten en calumniadores. Ten cuidado. Los aduladores se convierten en calumniadores. Las dos cosas van de la mano, ¿sabes? Aquel que un tiempo te adula como si fueras un santo, un poco después va a estar calumniándote a tus espaldas. Ten mucho cuidado. Y al mismo tiempo esto también es una exhortación, hermanos. No le prestes oído a nadie que venga a hablarte mal de otra persona que no está presente. No prestes tus oídos a los calumniadores. Porque así como a veces somos calumniados y dicen mentiras en contra nuestra,
A veces así se nos va a acercar un calumniador para hablar cosas de alguien más. Y déjame darte un recordatorio para que lo apuntes y te acuerdes cada vez de que alguien venga a hablarte mal de otra persona, ¿ok? Y se va a oír fuerte, pero así de fuerte es. Tus oídos no son bote de basura. Apúntalo. Que no se te olvide. Tus oídos no son bote de basura. No dejes que nadie venga a echarte basura de otra persona, porque sabes, esta basura después se queda en tu corazón y genera amargura en contra de otras personas. Las cosas se hablan de frente y se arreglan de frente. Así que con toda la pena del mundo, si un día me llegas a hablar de alguien más, con todo el amor, voy a llamar a la otra persona y nos vamos a sentar juntos para que hablen. Y podríamos hablar mucho acerca de esto, porque es un problema muy común, sobre todo bien común en la iglesia. Pero quiero darte 4 advertencias bien claras que nos da la Biblia acerca de los calumniadores, ¿ok? Y esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Y la primera advertencia es que estos provocan división entre amigos. Ten cuidado, no pierdas una amistad por chismes. Proverbios 16:28, fíjate que dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. No pierdas amistades por culpa de los calumniadores, mejor habla las cosas de frente. En segundo lugar, los calumniadores no son personas confiables. Es lo que nos dice la Biblia en Proverbios 11:13. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. No te hagas amigo de esas personas que se la pasan hablando de otros o criticando a otros en sus pláticas. Si en tu círculo de amistades el tema se convierte constantemente en el, uy, ¿te diste cuenta cómo venía vestido? O en el, uy, ¿qué onda con fulanito? Cambia tu círculo de amistades. No te hagas amigos de esas personas porque, dice la palabra de Dios, no son confiables. En tercer lugar, los calumniadores se disfrazan de espirituales, y ojo con esta porque es muy común, pero en realidad no lo son, y sobre todo aquí en la iglesia. Fíjate que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No te dejes engañar por aquellos que disfrazan el chisme de espiritualidad. Muchos disfrazan chismes como peticiones de oración. Y te cuentan todo el chisme de alguien más y te sueltan así toda la sopa y estuvo re bueno. Pero al final te dicen, pero te lo digo a ti que eres de confianza nada más, para que ores por él. No hay nada de espiritual en eso. En cuarto lugar, y la última advertencia, es para los calumniadores. ¿Tenemos calumniadores aquí? Levanten su mano. Pero si tú eres un calumniador, escucha esta advertencia de la palabra de Dios. Pasar chismes arruina tu reputación. Proverbios 25, 9 y 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia o tu reputación no pueda repararse. Tarde o temprano, la gente aprende a discernir a los chismosos. Y si no dejas de ser chismoso, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y va a ser muy difícil que te quites esa mala fama. Es bien fácil arruinar tu reputación y es bien difícil limpiarla. Así que esas son 4 advertencias claras que nos da la Biblia acerca del chisme, acerca de los calumniadores. Pero regresando a Hechos, volviendo a este calumniador Tértulo, tenemos aquí este hombre calumniando en contra de Pablo, y a continuación podemos ver un poco la respuesta de Pablo. El versículo 10.
Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Fíjate, así empieza Pablo su defensa. ¿Qué diferencia, verdad, entre cómo empezó Tértulo y ahora cómo empieza Pablo? Porque Tértulo fue un adulador por completo. Y me gusta porque Pablo no necesita ser barbero con nadie. Pablo le habla con respeto al gobernador porque es la autoridad y la Biblia nos manda a tener respeto a las autoridades, pero no necesita estar adulando cosas falsas. Y me gusta la defensa de Pablo porque es muy sencilla y es muy directa. Pero quiero que prestes atención al final del verso 10, porque realmente cuando leí esta última parte del versículo 10, me quedé un poquito con el ojo cuadrado. Fíjate cómo termina el versículo 10. Dice Pablo: con buen ánimo haré mi defensa. Cuando leí esto dije, con buen ánimo. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es: felizmente daré mi defensa. ¿Quién de aquí puede estar feliz cuando están hablando mal de él? Cuando te acaban de calumniar. Felizmente me voy a defender. O sea, a pesar de que a nadie le gusta que lo calumnien, podemos estar gozosos porque Dios está de nuestro lado, ¿sabes? Y ese es nuestro consuelo. Si a ti te están echando tierra con mentiras y demás, déjame darte un poquito de ánimo. Pablo sabía que Dios estaba de su lado. Y esto le permite tener gozo a pesar de las calumnias. Así que permítete tú tener gozo a pesar de las calumnias, recordando que Dios está de tu lado. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que gózate, porque sabes que Dios está contigo. Y tarde o temprano la verdad sale a la luz y Dios te respalda. Versículos 11 al 13. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Aquí Pablo le presenta algo a Félix que Tertulio no pudo presentarle, y eso es veracidad, pruebas. Todo el discurso de Tertulio fue calumnias, calumnias sin pruebas, sin nada que dé fe de lo que él está diciendo. Pero ahora Pablo en su discurso simplemente dice su versión y le hace una invitación al gobernador: tú mismo puedes investigar, gobernador, porque hubieron testigos de lo que yo te estoy diciendo. Entonces el discurso de Pablo, aunque es muchísimo más sencillo y aunque su defensa dura básicamente 3 versículos, es muchísimo mejor y muchísimo más creíble, por cuanto presenta pruebas de su inocencia, basándose en los testigos. Y ahora Pablo, después de que hizo su defensa, porque eso que acabas de leer fue la defensa de Pablo, ¿ok? Ahora va a hacer lo que realmente fue a hacer. ¿Sabes qué es eso? Predicar. ¿Tú creías que Pablo estaba ahí para presentar su defensa para ser liberado? Pablo ya sabía que Dios lo tenía ahí. Y Pablo ya sabía que Dios no lo iba a sacar de ahí hasta que Dios quisiera. Entonces, Pablo no está ahí para defenderse, Pablo está ahí para predicar. Él sabe que Dios está permitiendo estas circunstancias para predicarle a los gobernantes. Y aquí es donde empezamos el punto número 2 de la enseñanza. La mayor calumnia del siglo XXI. De versículos 14 al 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí Pablo empieza a compartir de Cristo como si fuera parte de su defensa, pero en realidad Pablo sabe a lo que va. Y en primer lugar, Pablo está declarando que el cristianismo o el camino, como se le conocía en ese entonces, no está en contra de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo acusado por los operadores de la ley judía, por los fariseos. Y lo primero que hace Pablo es decir, en primer lugar, yo no los estoy contradiciendo a ellos, yo no estoy en contra de la ley, dice Pablo. Porque de hecho, nosotros como cristianos creemos que Jesús no vino a romper la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y de hecho Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesús vivió perfectamente conforme a la ley verdadera. Y creemos que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan y señalan a Jesús. Y de hecho eso es lo que estamos viendo los miércoles en el libro de Levítico. Toda la ley nos refleja a Jesús. Entonces, esta predicación de Pablo es en parte para los judíos. Porque ellos creían que Jesús vino a romper la ley, por eso estaban en contra de Jesús. Y Pablo de alguna manera quiere sembrar en su corazón una semillita que quizás más adelante los lleve a ellos a buscar a Jesús. Entonces me encanta esto porque ellos están acusando a Pablo, pero Pablo está tratando de salvarlos a ellos. Y eso me encanta el corazón de Pablo, su corazón para los suyos. Pero a continuación Pablo habla acerca de lo que yo le llamo la mayor calumnia del siglo XXI. Y está en el versículo 15, si lo lees otra vez conmigo, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo se enfoca específicamente en la resurrección. Pablo siempre enseña de la resurrección de Jesús, pero esta vez no habla acerca de la resurrección de Jesús. Esta vez habla de la resurrección de nosotros. Dice de la resurrección de justos y de injustos. Y este es un tema muy confrontador, y sobre todo para los fariseos. Un tema que hoy en día el mundo evita, y es un tema muy calumniado. Por eso le he puesto este punto, la mayor calumnia del siglo XXI. La Biblia habla acerca de dos tipos de resurrecciones. La resurrección para vida y la resurrección para tormento. La primera resurrección nos habla del cielo, en el cual hay consuelo, en el cual hay gozo, en el cual hay paz. Y la segunda nos habla de un infierno en el que hay tormento y dolor eterno. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión perpetua. El profeta Daniel ahí está recibiendo una visión del fin de los tiempos. Y en esta visión Dios le está mostrando a Daniel claramente qué es lo que va a pasar con el justo y qué es lo que va a pasar con el injusto. Y lo menciona como dos tipos de resurrecciones. El justo es el que cree en Jesucristo y ha recibido la justicia de Jesús por su sacrificio en la cruz. Porque sabemos que no podemos ser justos por nosotros mismos, porque tendríamos que ser perfectos, lo cual no va a pasar. Y el injusto es el que rechaza el mensaje de Jesús y pretende ganar el cielo por sus obras, o pretende ignorar que existe un infierno. Y hay un final claro para cada uno. Entonces lo que está hablando Pablo aquí delante del gobernador y de los judíos es un tema muy fuerte, es un tema muy confrontador. Porque Pablo está hablando enfrente de un gobernador que es asesino, que es lujurioso, que es adúltero, que es fornicario, y le está diciendo enfrente, cuidado, ¿te imaginas? Pablo se está jugando la vida en esta predicación. Pablo está diciendo que si ellos no creen en Jesús,
La resurrección que les espera es la segunda, la de vergüenza y confusión, el infierno. De esto me hablan las dos resurrecciones. Jesús mismo nos dijo esto. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabras de Jesús. Jesús dejó bien claro que existe un cielo y un infierno, y que ambos lugares son eternos. De hecho, si tú lees los evangelios y cuentas las veces que Jesús enseñó sobre el cielo y sobre el infierno, te vas a dar cuenta sorprendentemente que Jesús habló muchísimo más del infierno que habló del cielo. Y esto yo le llamo la mayor calumnia del siglo XXI, porque el ser humano se ha empeñado en desvirtuar estas palabras de Jesús. De manera que se han hecho muchos movimientos supuestamente bíblicos que ya no creen en el infierno. Y esto es la mayor calumnia. La gente ha tratado de eliminar esta parte del evangelio. Pero no podemos, hermanos, no podemos creer la Biblia por partes. O la crees toda, o la desvirtúas toda. No puedes creer a medias. No puedes estar escogiendo esto sí, ay, Dios es amor, paz, alegría, gozo, nueva criatura. Pero por el otro lado, cuando Jesús dice el lago de fuego y azufre, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere, no, eso no está tan bonito, eso mejor no lo creo. No puedes estar escogiendo las enseñanzas que te gustan para creerlas. Hoy en día, en la manera de pensar, está tan influenciada por el humanismo y por el ecumenismo y por muchas corrientes actuales, incluso que tú hables del infierno es considerado como un mensaje de odio. Ya no puedes hablar del infierno sin que la gente piense que eres un desgraciado lleno de odio, y entonces la gente rechaza este mensaje y te rechaza a ti porque dicen que eres un hater, un odiador. Satanás ha sido bien astuto, hermanos, bien astuto para influenciar la manera de pensar del mundo, de manera que ya no puedas predicar el evangelio como es. Ha logrado que el mundo rechace todo lo que le hace sentir mal o todo lo que le hace sentir incómodo. El problema es que el evangelio te hace sentir mal y te hace sentir incómodo. Te hace sentir mal porque te confronta como un pecador. Y te hace sentir incómodo porque te saca de tu zona de confort, diciéndote que vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces no puedo vivir como yo quiera. La realidad es que, lejos de lo que se dice hoy en día, de que hablar del infierno es un mensaje de odio, hablar del infierno es el mayor mensaje de amor que puedes decir. Si tú ves a alguien que es alérgico a las nueces y ves que está a punto así de darle una mordida a un panqueque que tiene una nuez así, y no se ha dado cuenta, es así, ¿lo vas a detener? ¿Le vas a advertir? ¿O vas a dejar que se trague la nuez? Por amor a esa persona le tienes que advertir. Y la persona no te va a decir, ay, te odio, porque tenía muchas ganas de comerme este panqueque y ahora me lo echaste a perder. No, porque te va a agradecer porque sabe que su vida estaba en riesgo. Y vaya que hay gente muy alérgica a las nueces. Esto puede sonar irónico, pero no hay una mayor muestra de amor que advertirle a alguien del peligro. Advertirle a alguien que está yendo por un camino de perdición y que necesita arrepentirse. No hay cosa más amorosa que puedas hacer. Y se van a enojar contigo y te van a insultar a lo mejor y te van a juzgar injustamente. Pero por amor a ellos no podemos dejar de advertirle al mundo acerca del infierno. No podemos quitarlo de nuestra predicación. Por amor a ellos. No podemos borrar esta parte del mensaje. Jesús predicó muchísimo del infierno y créeme que lo hizo por amor, porque Él deseaba advertirle al mundo. Hoy en día la excusa de muchos para decir
que no hay infierno, es que Dios es amor. ¿Cómo un Dios que es amor va a dejar que alguien vaya al infierno? Si es verdad que Dios es amor, y porque es amor, Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que sí, tienes toda la razón, Dios es amor y Jesús te ama tanto que prefirió morir en una cruz en el peor tormento para darte una oportunidad de que creas en Él y que no tengas que experimentar el tormento en carne propia. Eso es una realidad, Dios es amor. Así de grande es el amor de Dios. Pero también Dios es justo. Y Él nos ha dado el camino para la salvación, el cual es un regalo, es gratuito. Pero aquel que rechaza ese regalo, le espera entonces enfrentar la justicia. Porque Dios es justo. Dice Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. No puedo quitar este versículo de la Biblia, hermanos. Dios es amor y Dios es justicia. Y no va a dejar al malvado sin consecuencias. Y la realidad es que todos somos malvados porque todos hemos pecado. Solamente a través de Jesús podemos ser hallados justos, porque Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que Pablo habla de esto durante su defensa. Y una vez más, Pablo se está jugando la vida en esta predicación, porque está enfrente de un tirano que lo puede matar. Pero él sabe que Dios lo está respaldando. Y así tienes que saber que cada vez que tú predicas el Evangelio, Dios te está respaldando. No tengas miedo de hablar la palabra de Dios. Que no te amedrente el sistema del mundo. Que no te amedrenten los que dicen que eres un religioso. O los que dicen que vives en la edad de piedra por todavía tener tu fe. No te amedrentes, porque eso es lo que Satanás ha estado haciendo con el mundo, pero nosotros estamos aquí para romper las obras de Satanás. Así que esta primera parte del juicio de Pablo, y ya concluyendo el mensaje de hoy, nos ha enseñado acerca de las calumnias. Hemos visto maneras prácticas de cómo lidiar con calumniadores, pero también hemos visto la mayor calumnia que Satanás quiere que el mundo crea. Y si la exhortación ha sido de no prestar oídos a los calumniadores, con más razón, no prestes oído a las calumnias de Satanás. El juicio de Pablo no ha terminado, nos quedamos a medio juicio. Lo continuaremos viendo la siguiente semana. Y vamos a ver que el juicio de Pablo probablemente no termina como hubiéramos esperado. De hecho, el juicio de Pablo nunca terminó. Pero no les voy a adelantar, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a orar ya para cerrar el estudio de hoy.